Bueno, Víctor Soto Ferrell, soy maestro de tiempo completo de la Facultad de Humanidades. Estudié medicina primero, luego literatura y estoy haciendo una maestría, terminando una tesis de maestría en letras mexicanas para la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Ok, perfecto. Si no tiene nada más que agregar, entonces, Con eso está bien. Entonces comenzamos con las preguntas. Por usted, ¿qué es la ciencia social? Bueno, yo no soy especialista en ciencias sociales, pero por lo que puedo entender, pues son las ciencias que se encargan de todo lo que tiene que ver con la vida social, redundando, de las relaciones entre los hombres y las instituciones, diría yo, ¿no? El que ver entre las relaciones de hombres e instituciones. Platícame de las investigaciones que ha realizado dentro de su ámbito, que sería la literatura. Bueno, en la literatura lo que hice primero fue una serie de trabajos, sobre todo porque yo pasé de medicina a literatura en la UNAM y tuve que hacer un proyecto de investigación primero para entrar a la maestría, a hacer los prerequisitos de una maestría en letras hispánicas. Y lo hice sobre todo pensando en el trabajo de poesía, ¿no? Que era lo que yo estaba haciendo en ese momento. Después elaboré un proyecto de investigación para las relaciones entre literatura y cine, porque he estado a cargo del Cine Club de la universidad por muchos años, y esto me llevó un tiempo, sobre todo porque en la facultad no había esa área de literatura y cine, entonces hubo que trabajar con algunas gentes para que me aprobaran un proyecto que tiene que ver con la generación de los contemporáneos, que son poetas mexicanos, en el cine de los 30 en México. ¿Hace cuánto comenzó ese proyecto de cine y literatura? Este proyecto empezó por lo menos hace unos 10 años a tomar forma, y con eso ingresé a la facultad de Filosofía y Letras, a la maestría en Letras Mexicanas, porque son poetas mexicanos y cine mexicano. ¿Cuál fue su propósito para realizar este proyecto? El gusto por el cine y por la poesía de estas gentes, ¿no? Concretamente se trata de el poeta Javier Villaurrutia, que se interesó sobre el cine mexicano, particularmente en relación con los diálogos de los actores en el cine, que no le gustaban porque no tenían buen trabajo como actores y decían mal los textos, y además eran textos mal construidos. Entonces él decidió meterse al cine y participar como dialoguista y después como argumentista, porque él es dramaturgo también y aparte formador de generaciones de actores. Entonces muchos de los grandes actores del cine mexicano fueron alumnos de él, de los de la época de oro. Entonces a mí me interesaron las películas donde él participó, o haciendo los diálogos o escribiendo los argumentos, y la idea era trabajar sobre él y su generación, porque son varios. Entonces de esa manera me interesaron dos vertientes, la nacionalista y la cosmopolita. ¿Con qué obstáculos se encontró al momento de realizar su investigación o su proyecto? No sé. Primero, la aceptación por parte de la facultad, porque es de letras, no de cine, y esta área no estaba todavía muy aceptada, porque lo que yo quería era hacer un análisis de películas, no de textos literarios. Y lo que quería era, lo que había era un autor que estaba en esos dos terrenos, de hecho en tres: el teatro, la poesía y el cine. Entonces a mí me interesaba su participación en el cine, pero como literato no lo podía desligar, entonces ni menos a su generación, aparte como crítico de artes plásticas y crítico literario. Entonces había muchas cosas que había que definir
y de esa manera tuve que pues convencer a mis sinodales y a mi director de tesis. Finalmente me lo aceptaron. ¿Cómo puede saber usted cuando un proyecto o una investigación ha sido exitosa? Pues quizá no dependa tanto de que tenga un éxito comercial después, sino de que sea una tesis que sea innovadora, ¿no? Con todo y que esté de moda la palabra innovación, pero que proponga cosas que de alguna manera contribuyan a abrir caminos para otros investigadores, ¿no? Eso sería lo atractivo. En ese sentido era que para mí era muy importante, ¿no? Trabajar algo que no tenía mucho trabajo hecho atrás, ¿no? Había algunos ensayos, pero no era algo que estuviera muy abundado en cuanto a bibliografía, y eso me facilitaba las cosas, porque yo iba a trabajar sobre todo más que con literatura, con películas, ¿no? Y extraer de las películas la influencia de la poesía y la influencia del teatro de ese momento en la vida nacional en el cine, ¿no? Entonces, ¿considera que es preferible innovar a tomar un proyecto previo o una investigación previa como punto de partida? Pues yo creo que alguien que vaya a trabajar sobre algo que ya se ha trabajado mucho se va a enfrentar con mucha bibliografía, con muchos trabajos previos a los que tiene que revisar. En mi caso había mucho trabajo sobre las películas, pero no todas, y había mucho trabajo sobre la literatura, sobre la poesía de estas gentes. Entonces mi intención no era trabajar la parte literaria, sino su interés por el cine. De esa manera yo tenía un campo más virgen, ¿no? En función de mis propios intereses y de algo que no estaba, ¿no? Entonces, a la hora de plasmar una investigación, los resultados de esta, ¿es mejor presentarlos en un texto o en video? ¿Cuál considera que es preferible mostrar al público? Por las razones de que es una tesis de maestría en letras, yo tengo que hacer un trabajo escrito, ¿no? Pero por otro lado es un texto, es un trabajo que obviamente tiene mucho soporte de imagen. Eso sería muy interesante, ¿no? Poder hacer después una serie de videos que podrían apoyarse muy bien ambos, ¿no? Tanto la parte literaria con la parte visual, como la parte visual con la parte literaria, y sacar digamos un texto audiovisual que pudiera ser muy interesante con relación a esta generación, porque ya sería una combinación de intereses, ¿no? Y además podríamos incluir teatro, entonces puede ser un trabajo muy atractivo visualmente. ¿De qué dependería el impacto social de una investigación o un proyecto? Del efecto que tenga con relación a posibles, en este caso yo le veo sobre todo a partir de que estas gentes son sobre todo muy críticas, ver por ejemplo qué se propusieron hacer con el cine, qué lograron hacer dentro del cine mexicano y cómo cambiaron el cine mexicano. Porque ellos, por ejemplo, un caso muy particular es el de gente que no tenía experiencia en cine, no tenía experiencia en teatro, que hablaba mal, y que ellos lo tomaron como una cuestión personal y lograron hacer que estas personas se convirtieran en actores de cine, no de teatro, actores de cine, que tuvieron un impacto muy importante en la vida nacional. Concretamente es el caso de María Félix. O sea, María Félix no era actriz de teatro y no tenía un buen trabajo de dicción. Estas gentes se encargaron de convertirla en una buena actriz, con todo y el estereotipo que sea, pero ellos, digamos que son parte de la elaboración de una figura nacional de mucho impacto social. Entonces eso sería por ese lado, pero por otro lado una figura que va a trabajar con María Félix es Carlos Moctezuma, que es el malo del cine mexicano,
pero que era un excelente actor de teatro y era un actor hecho por ellos. Entonces, así como está ese caso, son muchos más, ¿no? De mucha gente de teatro, mucha gente digamos, con un buen trabajo en escenarios, que no tenía experiencia en cine, que entraron al cine y que salieron ganando y el público salió ganando. Yo creo que el impacto es sobre todo social, verlo en función de cómo seguimos hablando de la época de oro del cine nacional. Porque además esta persona se encargó de hacer crítica de cine durante por lo menos 5 años, en donde le puso con mucha precisión los defectos que tenía el cine de principios del cine sonoro. Esto va de 1937, 38 hasta el 40 y tantos, entonces es una influencia muy directa que la gente pudo estar viendo en los periódicos. Ya para terminar, ¿cuál cree que es el papel del investigador en la sociedad? Pues yo creo que contribuir en lo posible a mejorar la vida, ¿no? En este caso, desde el arte, esa es la intención, ¿no? Tratar de ver cómo algo que aparentemente puede parecer superficial, no lo es tanto si vemos que tiene una influencia que hasta este momento sigue siendo definitiva para la promoción del teatro, de la literatura y del cine en México. Entonces, eso sería todo. Muchas gracias por su tiempo. A ustedes, muchas gracias. Gracias. Gracias.